Bueno, mis amigos, continuemos con la parte 2 de productos notables. Vamos a hacer identidades de Legendre. Nosotros vamos a tener, de acuerdo al trinomio cuadrado perfecto que hemos hecho anteriormente, vamos a tener que a más b al cuadrado más a menos b al cuadrado es igual a 2 veces a cuadrado más b cuadrado. O de otra forma, si nosotros tenemos el primer término más el segundo término, todo al cuadrado, más el primer término menos el segundo término, todo al cuadrado, es igual a 2 veces el primer término al cuadrado más el segundo término al cuadrado. La otra identidad. Tenemos primer término más segundo término todo al cuadrado es menos el primer término menos el segundo término todo al cuadrado es igual a 4 veces el primer término por el segundo término. Ahí está, ¿no? Vamos a hacer un ejemplo de cada caso. Primero tenemos x más 3 al cuadrado más x menos 3 al cuadrado. Si ustedes se dan cuenta, este sería el primer término, el x. Y el segundo término es 3. Ahí está, ¿no? Tiene que tener la misma forma. Entonces aplicamos la primera forma sería porque en este caso es más. Acá también sería más. Entonces sería 2 veces el primer término al cuadrado más el segundo término al cuadrado. Ahí está, ¿no? Primer término al cuadrado más el segundo término al cuadrado. Ahí está. Ahora vamos a aplicar la segunda identidad de Legendre. En este caso tenemos x más 2 al cuadrado menos x menos 2 al cuadrado. Aplicando la segunda identidad dice que es 4 veces el primer término por el segundo término. ¿Cuál es mi primer término? X. Y mi segundo término es 2. Ahí está. Entonces sería 4 veces mi primer término que es x por el segundo término que es 2. Multiplicación. Y nosotros multiplicamos 4 por 2 es 8. Entonces todo el resultado sería 8x. Ahí está, ¿no? Sigamos con el otro método. Diferencia de cuadrados. Tenemos el primer término, segundo término. Entonces sería primer término más el segundo término, todo multiplicado por el primer término menos el segundo término es igual al primer término al cuadrado menos el segundo término al cuadrado. Ahí está. Esa es la forma de una diferencia de cuadrados. Vamos a resolver un ejemplo. Tenemos x más 9 menos x menos 9. Nosotros nos podemos dar cuenta que el primer término es x. ¿Y mi segundo término cuál es? B. 9 que diga. Entonces aplicamos. Sería el primer término al cuadrado menos el segundo término al cuadrado. Entonces resolviendo eso, ¿cuánto saldría? X cuadrado menos 9 al cuadrado sería de esta forma. X cuadrado menos 9 al cuadrado que sería 81, ¿no? Ahí está, ¿no? Sigamos con las reglas. Producto de dos binomios con término en común. Tenemos dos binomios, x más a por x más b. Ambos tienen un término en común que en este caso es x. Y dos términos distintos, el a y el b. Ahí está. Entonces, va a ser el resultado de esta multiplicación va a ser igual al x al cuadrado más el a, la suma de los términos no en común, más el b, por el x más a por b. Ahí está, ¿no? Eso sería. Entonces vamos a resolver un ejemplo. Entonces ya sabemos, vamos a poner primero x al cuadrado más la suma a más b por x más el producto de a por b. Veamos. Entonces tenemos x más 3 por x más 4. Esto va a ser igual aquí. Aplicando la fórmula sería x cuadrado más, empezamos a sumar 3 más 4. ¿Cuánto es 3 más 4? 7.
Y ahora multipliquemos. 3 por 4, ¿cuánto es? 12. Ahí está, ¿no? Esa es la forma. Esa es la forma de productos de dos binomios con término en común, ¿no? Vamos a hacer desarrollo de un trinomio al cuadrado. Un trinomio al cuadrado es el primer término más el segundo término más el tercer término, todo al cuadrado. Eso es igual al primer término más el segundo término más el tercer término al cuadrado, más dos veces el primer término por el segundo, más dos veces el primer término por el tercero, más dos veces el segundo término por el tercer término. Ahí está, ¿no? Ejemplo, vamos a resolver x más y más 2 al cuadrado. Entonces, aplicando la fórmula sería el primer término al cuadrado, que en este caso mi primer término es x, mi segundo término es y, mi tercer término es 2. Entonces sería el primer término al cuadrado, x cuadrado, más el segundo término al cuadrado, más mi tercer término al cuadrado, más dos veces el primer término por el segundo. Con el primer término x por el segundo que sí, 2xy. Más dos veces el primer término por el segundo, por el tercero que diga, primer término por el tercer término. Y más dos veces el segundo término por el tercero. Ahí está, ¿no? Resolvamos. Esto va a ser lo mismo. Esto 2 al cuadrado es 4. Esto va a quedar lo mismo. Esto sería 2 por 2, 4x. Y 2 por 2 es 4y, ¿no? Ahí está. Entonces quedaría x cuadrado más y cuadrado más 4 más 2 por xy más 4x más 4y, ¿no? Esa sería la solución de este problema. Bueno, mis amigos, nos vemos en otro nuevo video.